que hacer una parte y es de ser prudente. Dice la Biblia, hay un micrófono abierto en Zoom, por favor. Hay un micrófono abierto en Zoom. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que el sabio ve el mal, se aparta, ¿no? Se aparta rápido. Es decir, que somos sabios nosotros y gracias al Señor porque nos ha dado la sabiduría. Bien, hermanos, también quiero recordarle que estemos, hermanos, las hermanas de obra social, vamos a apoyar esta obra social. A veces nosotros vemos a cualquier hermano y pensamos que no necesita. Y la verdad que a veces, bueno, todos necesitamos en un momento determinado. Y qué bueno que podamos tener un mercado aquí. Una necesidad. Hay un micrófono abierto, gloria al nombre de Jesús. Es decir, que se pueda ayudar a una familia. Eso es de gran bendición. Y yo les animo a que sigamos con esta labor, hermanos. Sabemos nosotros que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando damos con alegría, vemos la bendición de Dios. Jesús lo enseñó mucho y dijo también, es mejor dar que recibir. Por algo lo dijo, si lo dijo el Señor, parece que es bueno. Entonces vamos, que Dios nos ayude y que podamos dar gloria al nombre del Señor. Bien, ahora sí, yo le invito a estar sobre sus pies. Vamos a hablar la palabra del Señor. Historia de la iglesia. Hechos de los apóstoles. Damos la bienvenida a Soli, que nos ve a través de la plataforma Zoom. Gloria al nombre de Jesús. También a nuestra hermana Clarita, a nuestra hermana Victoria. Que el Señor les bendiga en esta hora. Y bueno, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Historia de la iglesia, capítulo 19, el verso 6 y el verso 7. Yo voy a leer para usted en esta hermosa mañana. Capítulo 19, verso 6 y verso 7. Amén. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos en esta mañana a poder entender tu palabra. Háblanos, Señor. Señor, úsame en tu nombre y que podamos en esta mañana, Señor, entenderla y aceptarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero hablar bajo el tema en esta mañana, gloria al Señor. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Es una pregunta en esta mañana. ¿Usted se ha preguntado en esta mañana por qué usted necesita el Espíritu Santo? Siempre hay un porqué de lo que nosotros necesitamos. Siempre hay un porqué. Y en esta mañana me gustaría explicar esos dos aspectos del hombre natural y del hombre espiritual. Lo que necesitamos nosotros como seres humanos. Y a la verdad que tenemos muchas necesidades. ¿Yo no? Tenemos muchas necesidades que forman parte de nuestra vida diaria. Y una de ellas muy importante es que necesitamos el aire. Si no tenemos aire, nos morimos. Es tan necesario el aire y a la vez es tan sencillo
es muy necesario para la vida de un ser humano. También necesitamos comer. Qué bueno es comer. Amén. Gloria a Dios. Dice el hermano Brian que sí, que bueno, sí. Necesitamos comer porque si no comemos, nos vamos a desgastar. Nuestro cuerpo va a entrar en shock porque va a necesitar esa proteína, esos minerales. Y entonces vamos a enflaquecer y nos vamos a poner en los huesos. Pero también necesitamos vestirnos. Imagínense. Hay que vestirse y vestirse bien. Gloria al nombre de Jesús. También necesitamos estar fuertes y saludables. Esto es imprescindible también. Si usted no está fuerte y saludable, no puede trabajar, no puede hacer nada. Es decir, que se necesita estar saludable. Una persona puede tener todos los millones del mundo, pero si no tiene salud, ¿de qué le valen los millones? Imagínese que no tenga salud y que no se pueda comer un buen sancocho. Eso es muy triste. O que no se pueda comer una comida muy deseada por uno, ¿no? Por causa de la enfermedad. Pero también necesitamos trabajar para poder llevar el sustento a nuestros hogares, para poder resolver los problemas, para poder hacer resolver todas las necesidades que tenemos. También necesitamos tener una familia. Gloria a Dios, dice el hermano David. Por la familia que tiene. Amén, dice el hermano Aguilar. Es necesario tener una familia. Nadie quiere estar solo. ¿Sí o no? Nadie quiere estar solo. Todos necesitamos tener una familia. Es decir, que es tan necesario la familia, aunque el mundo de hoy trata de distorsionar la idea de Dios con las familias. El pensamiento que hay en este tiempo es que no es necesario la familia, que no es necesario el matrimonio, que no son necesarios los hijos, que hay que quedarse solo. Porque solo se vive mejor. Alabanzas al Señor. Pero la Biblia dice, ¿qué dice? Ay del solo si se cae, ¿quién lo levanta? Alabanzas al Señor. También necesitamos que nos valoren y valorar a los demás. Porque si usted no valora a nadie y a usted no lo valoran tampoco, como que no tiene sentido. También necesitamos que nos amen, pero también necesitamos amar. Yo necesito sentirme amado, pero yo necesito amar también. Imagínese que usted nada más quiera que lo amen a usted, pero usted no ama a nadie. Eso es como que muy feo. Así no se puede vivir. Hay que vivir amando. Hay que amar a los demás. Así como usted quiere que lo amen a usted, así también usted necesita amar a los demás. Pero también necesitamos respetar y que nos respeten. Eso también es importante. Yo necesito respetar, pero también ser respetado. Alabanzas al Señor. Y también necesitamos caernos de vez en cuando y ser levantados. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Pero usted necesita caerse de vez en cuando. Pero para que se pueda levantar. Necesita levantarse porque no se puede caer y quedarse ahí. Necesita levantarse. Es decir, que todas estas cosas son parte
de nuestra personalidad, de nuestra humanidad. Que si alguno se cae, se levanta. Que si alguno le va mal en algún negocio, sigue hacia adelante, no se queda solamente en el recuerdo, sino que inventa otra cosa para que le vaya bien. Que cuando muchas veces no nos quieren perdonar, necesitamos aprender a perdonar. Alabanzas al Señor. Y son tantas las necesidades que en esta mañana la lista no alcanzaría. Pudiéramos pasar toda la mañana hablando de las necesidades que usted tiene y que yo tengo humanamente. Y son tantas cosas necesarias en nuestra vida que cuando no la tenemos, gloria al Señor, muchas veces la deseamos, la buscamos incansablemente. Pero también se da el caso que cuando la tenemos, no la valoramos. Dice la hermana Lidia. Alabanzas al Señor. Una lista interminable, hablando humanamente. Todas estas cosas hoy en día, hoy mencionadas, son importantes e imprescindibles en nuestra vida diaria como seres humanos. Pero ¿qué podemos decir nosotros de la necesidad que tenemos o de la necesidad que hay como hombres espirituales? Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Una salvación para el Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a todo conocimiento de verdad. A toda verdad y a toda justicia. Para salvación. Amén. Porque es la unidad con Dios. Amén. Es la unidad con Dios. Alabanzas al Señor. Qué importante o qué valore, cómo puedo yo valorar la necesidad que tengo yo de ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña y nos habla claro de esta necesidad que tiene el hombre espiritual, el creyente que ha creído en el Señor, de ser lleno del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 dice la Biblia: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo viven otra vida. Amén. Piensan diferente. Hablan diferente, gloria al nombre de Jesús. Ahora ya no son bastardos, sino que ahora son hijos. Aleluya. Alabanzas al Señor. Históricamente, el pueblo de Israel siempre necesitó la presencia de Dios en su vida. Cuando nos enfrentamos o cuando nos referimos al Espíritu Santo, no nos referimos a un espíritu aparte de Dios, no, nos estamos refiriendo al mismo Dios. Amén. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Porque si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotros. Aleluya. Y con Dios se vive mejor. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Dios está interesado que su Espíritu esté dentro de nosotros. Ese es el interés de Dios. Ese es el principio, el plan establecido desde el principio. La Biblia enseña que cuando Dios creó al hombre, el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto. Por eso cuando el hombre peca, que como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios, que Dios estaba paseando por el huerto. ¿Dónde estás tú, Adán? Había una comunicación. Y no porque
porque Dios no supiera dónde estaba. Alabanzas al Señor. Sino porque el hombre había fallado a Dios. Y ese vestido de santidad que tenía delante de Dios se le había perdido por causa de su desobediencia. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ezequiel capítulo 36, verso 27, vea lo que dice la palabra de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Qué importante es que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. ¿Por qué? Porque habrá un sentir de hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios pone en nosotros su espíritu, hay un hombre, una mujer que siempre está dispuesta a agradar a Dios. Hoy en día, la generación que vemos como que no se interesa mucho por ser lleno del Espíritu Santo. Y como que estamos tan afanados, y muchas veces nosotros los que somos de una generación un poquito más atrás, gloria al Señor, como que también nos estamos acomodando a la situación que se está viviendo hoy en día. Ya no nos interesa ser lleno del Espíritu Santo. Ya no nos interesa, gloria al nombre de Jesús, que a cada momento estemos llenos de su presencia, hablando en lengua, llorando delante de la presencia del Señor, alabando al Señor, gloria al nombre de Jesús. Como que nuestros cultos se están convirtiendo en algo como una monotonía. Venimos aquí, nos sentamos, nos paramos, levantamos las manos y solamente como que nos conformamos, y a veces como somos tan emocionalistas sentimos la presencia del Señor por un momento y como que ¿cómo se dice? Nos engranojamos, nos increpan nuestro cuerpo, y como que nos sentimos en ese momento como que bien, ya está todo erizado. Y como que nos estamos conformando con eso. Y yo le quiero decir en esta mañana, hay algo más. Amén. Aleluya. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Yo creo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Es decir, que Jesús está aquí para bendecir a su iglesia, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su poder, para que usted salga renovado de este lugar. Amén. Es que usted tiene que salir renovado de este lugar, porque usted ha venido a adorarle a Él. Usted ha venido a llenarse de Él, y porque Él ha puesto dentro de usted y dentro de mí su espíritu para que andemos en sus estatutos. Más adelante el capítulo 37 dice: y pondré mi espíritu en vosotros. Oiga, qué maravilloso que Dios ha puesto su espíritu en nosotros. En vosotros y viviréis. ¿Tenemos vida en Él o no? Amén. ¿Tenemos vida en Él o no? Amén. Tenemos vida en Él, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Dimos una explicación de todas las necesidades, pero ahora nos vamos a enfocar en el hombre espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita usted para mantener su vida espiritual?
poner en práctica los frutos del Espíritu. Son muchos detalles. Santidad. Ser obediente. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Reconocer que de Él es la gloria. Aleluya. El hombre espiritual discierne las cosas espirituales. Dios es espíritu y necesitamos, para entender a Dios, estar en el espíritu. Si no estamos en el espíritu, no vamos a entender a Dios. Alabanzas al Señor. Dios quiere habitar en nosotros. Pero yo me haría una pregunta en esta mañana. ¿Y nosotros queremos que Dios habite en nosotros? Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué somos a veces tan inestables, hermanos? ¿Por qué nos desanimamos con tanta facilidad a veces? ¿Por qué a veces se nos van tantas las fuerzas? Gloria al Señor. Si Él está dentro de nosotros, si Él nos ha dado su Espíritu Santo para vencer, gloria al nombre de Jesús. Cuando Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El siguiente verso dice, continúa diciendo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo valoro yo lo imprescindible o importante que Dios está en mí? El pensamiento de Dios desde el principio es morar en nosotros. Que usted y yo seamos sus hijos, llenos de su presencia, llenos de su poder. Dios está interesado en cambiar nuestros corazones. Alabanzas al Señor. Y mire, hermanos, estamos en la iglesia y anoche se hablaba. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Uy, hermano, eso es muy grande, eso hay que pensarlo. Yo quiero ser llamado, pero también escogido. Como decía el predicador anoche. Amén, amén. Pero necesito mantener mi vida espiritual. Necesito que el Espíritu Santo de Dios dirija mi vida, dirija mis pensamientos. Jehová le habla a Ezequiel en su capítulo 11, verso 19 y verso 20. Y le dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis preceptos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Alabanzas al Señor. Es decir, hermanos, que Dios está interesado en cambiar ese corazón que hay en nosotros por un corazón de carne donde habite su presencia. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel era muy importante tener el arca del pacto,
porque era la presencia, la representación de la presencia de Dios y la bendición. Ellos sabían que si el arca estaba en medio de ellos, las guerras la iban a ganar. Iba a haber bendición de Dios. Pero yo quiero decirle esta mañana, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos bendición de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a vencer. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a perseverar. Si tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a desanimar, sino que en medio de la situación, en medio de la prueba, vamos a decir: Señor, tú estás conmigo. Yo seguiré adelante, yo seguiré batallando, porque tú me das las fuerzas. La Biblia dice que Josué tenía una necesidad y necesitaba que la presencia de Dios estuviera con él. Qué importante es saber reconocer, hermano, que necesitamos la presencia de Dios. El pueblo necesitaba pasar por el Jordán. Josué capítulo 3, verso 5. Ubíquese ahí en Josué. Necesitaban pasar por el Jordán. Dios habla con Josué y le dice que tenían que hacer primero una cosa. El verso 5 dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Aleluya. Santificaos, porque va a haber algo grande mañana. Verán la gloria de Dios. Aleluya. Eso fue lo que dijo el Señor. Ellos verían su gloria, pero miren, muy importante, la presencia de Dios necesitaba estar delante. Necesitaba estar adelante. Necesitamos que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Aleluya. Josué estaba seguro de lo que Dios haría con el pueblo. Por eso le dice que se santifiquen y que luego les dice en el verso 6: y habló Josué a todos los sacerdotes diciendo: tome el arca del pacto y pasan adelante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Alabanzas al Señor. Qué importante es la presencia de Dios, que vaya delante de nosotros, que Él sea el centro, que Él sea el todo en nosotros. Por esa razón el salmista en una ocasión dijo, por allá en el Salmo 139, el verso 7 al verso 10: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Alabanzas al Señor. El salmista sabía la importancia del Espíritu de Dios en su vida. Hermanos, valoremos el Espíritu Santo en nosotros. Valoremos ese don que Dios nos ha regalado. Valoremos lo que el Señor ha depositado en nosotros. No contristemos al Espíritu Santo de Dios con nuestros actos, con nuestras formas, con nuestras actitudes. No, Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la alabanza. Amén. Aleluya. Alabanzas al Señor. No podemos ser indiferentes a la presencia de Dios, hermanos. Y mire, ¿usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos? Sí, lo estamos viviendo, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces nuestra humanidad nos impide ver lo que está pasando. Es la última hora. Es el último llamamiento. Y como decía el predicador anoche, ya esa mesa está preparada.
está preparada para que vayamos a celebrarla, a morar con Él por toda la eternidad. El arca del pacto fue delante del pueblo y el resultado fue que todos pasaron en seco. Vea cómo dice el verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Eso representa la presencia del Señor en nosotros. Es que Él nos da la victoria, Él nos da la fortaleza. Por eso necesitamos, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Que haya ese deseo ferviente en nosotros de orar, de buscar la presencia de Dios. Porque no es con fuerza, sino con su Espíritu, dice el Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Para los hijos de Dios no es un secreto la necesidad del Espíritu Santo. Dios desde el principio lo prometió. Por allá en Josué, en Joel capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿dónde están los sueños? ¿Dónde están las visiones? Alabanzas al Señor. ¿Dónde están esos sueños? ¿Dónde están esas visiones? Hemos perdido el interés por muchas cosas. Nos da igual muchas cosas, hermano, ya. Se ha perdido ese primer amor. No sé si usted se acuerda cuando usted inició los caminos del Señor. Usted era el primero en la iglesia. Usted era el primero en la oración. Usted era el primero en el evangelismo. Usted era el primero en todo. Porque había un amor insaciable. Había un deseo. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé, pero yo viví eso, hermanos. Yo lo viví. Y no le digo que hubiera un momento también triste, un momento que me sentía sin fuerza. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia? El pensamiento humanista que tenemos nos está impidiendo ver la importancia, la necesidad que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. Nos estamos envolviendo demasiado en tantas cosas que ya le damos más prioridad a otras cosas que a la palabra de Dios, que al buscar a Dios. Gloria al Señor. Ya no vemos nuestros jóvenes, son pocos los jóvenes que vemos llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, danzando en el Señor, llenándose de su poder. Muchos esperan los campamentos, pero ahora ya que no hay campamento, ¿ahora qué hacemos? Ahora que ya no hay esas actividades, no hay eventos donde nos emocionamos por un momento y lloramos y brincamos y cantamos, gloria al Señor. Hermano, no me malinterpreten esta mañana, pero de verdad, hermanos, seamos sinceros. Estamos perdiendo el interés por estar lleno del Espíritu Santo. Y que venimos aquí a la iglesia y como que estamos pasando un momento. No, hermano, aquí está Dios, aquí está el poder de Dios, aquí se mueve Dios y hay bendición, hay poder del Espíritu Santo para liberar, para cambiar la vida de alguien. No es porque yo lo diga, no, usted lo cree.
Es que lo dice la Biblia, que aquí está el Señor. Aleluya. ¿Cómo usted se siente cuando siente algo? Cuando usted siente un poquito de esa presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces a mí me ha pasado, que es tanta la presencia de Dios que siento en mi vida, que no me sostengo en pie, que me tengo que hincar de rodilla y llorar. Y es como un lloro así tan profundo. Y pienso, Señor, lo que hiciste por mí. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no lloras delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no te llena del Espíritu Santo? Alabanzas al Señor. Anoche tuvimos un culto muy bonito. Anoche prácticamente casi una hora de adoración, porque nos metimos en la adoración y adoramos y ya había que entregar al predicador rápido porque... Pero ¿cuánto tiempo nos pasa? Si la presencia de Dios quiere que su Espíritu mora en nosotros, que seamos llenos de su Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento también vemos cómo el Señor Jesús le dice a sus discípulos, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo que impulsa a la iglesia, que motiva a la iglesia, que hace que la iglesia esté despierta, gloria al Señor, que hace que la iglesia no sea insensible a la necesidad. Bueno, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar. ¿Usted se acuerda de lo que pasó en Hechos capítulo 2? Cómo el Espíritu Santo se manifestó y todos comenzaron a hablar en lenguas y un estruendo. Alabanzas al Señor. Y el primer mensaje de aquel hermano, que era un hermano del Burgo que no tenía letra, pero que estaba lleno del Espíritu Santo, se convirtieron más de 3,000 personas. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano, en esta mañana, pero necesitamos el Espíritu Santo. Aquí en Arganda necesitamos en esta iglesia el Espíritu Santo. Queremos ver que esas sillas se llenen. Queremos ver que más familias vengan a este lugar. Queremos ver que más niños vengan, porque si vienen niños, vienen familias. Queremos ver que las almas se conviertan a Jesucristo. Necesitamos el Espíritu Santo en esta iglesia. Aleluya. Que traiga santidad, que traiga obediencia. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia primitiva vio cómo fue revolucionada por el Espíritu Santo. Creció de una manera extraordinaria. Las señales y los prodigios le seguían, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es la clara evidencia de la iglesia que necesitamos hoy en día. El Espíritu Santo quiere morar en la iglesia, en nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tendremos crecimiento numérico. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tendremos madurez. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tendremos crecimiento espiritual. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder perseverar, hermanos. No vamos a tener amor, no vamos a tener fe, no vamos a tener pasión, no vamos a tener compasión por los que se pierden. La iglesia necesita vivir en el Espíritu.
Que el Espíritu la dirija, que el Espíritu la guíe, que el Espíritu sea que la mueva. No sé si usted se acuerda del último día que habló en lengua. ¿Usted se acuerda? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero es necesario hablar en lengua. Ay, no, llénese de Dios. Eso es parte de la señal. Amén. Es la señal de estar lleno del Espíritu Santo, hablar en lengua. Sí, la Biblia dice que el que habla en lengua habla misterio con Dios. Es decir, que es bueno hablar misterio con Dios. Amén. Es bueno que usted hable misterio con Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Quiere, pásese en la mañana, pásese en la noche hablando en lengua, porque está hablando misterio con Dios. Pero aquí ahora estamos profetizando, porque estamos predicando la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. El hermano Pablo ve la importancia que era estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso en los versos que hemos leído, el verso 2 le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: oye, eso es muy triste. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo que usted va a llegar a una iglesia y va a hablar del Espíritu Santo o le habla a algún hermano? Y pero yo no sé qué es lo que es el Espíritu Santo. Vean, yo le motivo, si usted está lleno del Espíritu Santo en esta mañana, yo le motivo a que se motive, a que se anime a estar lleno del Espíritu Santo, a que viva esa experiencia. Él nos lo ha dado. Es para usted, es para mí esta promesa. Es decir, que ve el apóstol una necesidad que le llevó, estaba por allí, por Éfeso, andando, mirando. Y por ahí se encuentran estos 12 hombres, dice la Biblia. Y lo ve muy animado. Y lo ve muy motivado. Pero se da cuenta que necesitaban el Espíritu Santo. Vean lo importante que es estar lleno del Espíritu Santo. Es que nuestros ojos espirituales se abren. Es que Dios nos revela cosas. Es que Dios nos habla y nos hace ver cuál es la necesidad, hermano. Por eso la iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo de Dios, porque cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia ve la necesidad que hay, no se duerme, no se está quieta, porque sabe que necesita cumplir con el trabajo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a ser insensible. Le va a dar igual todo. Se va a conformar con venir aquí. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se conforma con venir aquí nada más? Aquí no. Aquí usted se siente inquieto cuando ve a alguien, quiere hablarle, quiere decirle algo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La respuesta de ellos fue inquietante para el apóstol Pablo. Pablo no podía creerse lo que había escuchado. Por eso vuelve a preguntarle, le dice: ¿pero en qué fuisteis vosotros bautizados? ¿Cómo te bautizaron a ti? Ellos dijeron: bueno, en el bautismo de Juan. Ah, bueno, qué importante, porque Juan bautizó para arrepentimiento, hablando de aquel en el que había de venir después de él. Amén. Alabanzas al Señor. Pero para el apóstol era muy importante estar lleno del Espíritu Santo, como debe de ser ahora muy importante para la iglesia del Señor, que hay una iglesia llena de su Espíritu Santo, donde los milagros, los prodigios se vean, gloria al Señor, donde Dios haga maravilla. Amén. Donde hay una iglesia que se mueva por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. El apóstol le explica: pero sí, qué bien. Bueno,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Una explicación que hoy nosotros también nos hacemos. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es tu vida devocional con Dios? ¿En qué está invirtiendo el tiempo? ¿Cómo te está dirigiendo delante de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás buscando su presencia? Mira, hermanos, cuando nos descuidamos, ya no sentimos deseo por estar aquí. Cuando nos descuidamos, ya no sentimos deseo de orar. Cuando nos descuidamos, ya no sentimos deseo por las cosas de Dios. Y ahí es que viene el descuido y pasamos tiempo sentado aquí y de repente, por eso usted ve que mucha gente se va de la iglesia. Pero ¿qué pasó con fulano? Pero fulano estaba yendo a la iglesia. Sí, venía a la iglesia, pero solamente venía a llenar un espacio. No tenía una vida devocional. No tenía una vida agradable delante de Dios. Y de eso, hermanos, tenemos que cuidarnos. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos a cada momento ser llenos del Espíritu Santo. Que la obra del Espíritu Santo se manifieste en mí. Que me motive a seguir hacia adelante. Que me inspire a seguir avanzando, a seguir creciendo. ¿Qué motivó a aquellas personas? Cuando Pedro le dijo y empezó a hablarle del Cristo, ustedes, hasta los leguillos, ustedes fueron que lo crucificaron. Ellos se quedaron atentos, escuchando. Y por eso le hacen la pregunta al hermano Pedro y a los apóstoles que estaban ahí. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para recibir a ese Cristo maravilloso? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida cambie? ¿Qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? La respuesta de Pedro fue contundente. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y van a ser llenos y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos recibido ese don? Amén. Gloria a Dios. Hemos recibido ese don, pero ahora, hermano, nos toca cuidarlo. No debemos descuidarlo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo allá como su hijo, no, a Timoteo. No descuide el don que hay en ti. No descuide lo que el Señor ha puesto en tus manos. No descuide lo que has recibido. Alabanzas al Señor. No podemos ser indiferentes a esta necesidad. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana debemos hacernos la pregunta: ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Sí, mis amados hermanos, lo necesitamos a Él para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que Él nos renueve. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesús, porque Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la respuesta de Dios, de Dios para este tiempo, es que todos estemos llenos del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Dios. Esa es la respuesta de Dios para su iglesia. Necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Pablo oró por los hermanos y fueron llenos del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Fue lo que le dijo Pedro. Y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos,
para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Para nosotros es esta bendición, hermanos. Hemos sido llamados por Dios y tenemos el Espíritu Santo. Todavía hay mucha necesidad, hermano. Hay mucha necesidad. Pero yo quiero decirle en esta mañana que la necesidad más grande que tenemos es ser lleno del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Alabanzas al Señor, porque si no nuestra vida se van a convertir en una monotonía. Estaremos dando vueltas siempre. Estaremos en el mismo lugar. Gloria al nombre de Jesús. Decir, iglesia del Señor, aquí en Alcalde del Rey, yo le animo en esta mañana, yo le motivo en esta mañana a que busquen el Espíritu Santo, a que busquemos juntos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que no seamos más indiferentes, que no nos conformemos con un poquito, no, hermano. Dios tiene mucho que dar. Dios tiene mucho que ofrecernos, gloria al nombre de Jesús. Y para que esta iglesia pueda crecer, para que esta iglesia pueda avanzar, necesita ser llena, estar llena del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie un momento, gloria al nombre de Jesús. Es con su Espíritu Santo que vamos a vencer. Es con su Espíritu Santo que vamos a perseverar, hermanos. No dejemos que el enemigo nos robe la bendición. No dejemos que el enemigo no quiera poner solamente que llenar un espacio aquí. No, hermano, no. Él nos ha dado su Espíritu para marchar hacia adelante, para que la iglesia marche. El pueblo tenía que ir a Jordán, gloria al nombre del Señor. Tenía que cruzar por el mar, por el Jordán. ¿Y qué fue lo que pasó? Necesitó la presencia de Dios. Necesitó que la presencia de Dios fuera delante de ellos. Así necesita la iglesia, que la presencia de Dios vaya delante de ella. Los sacerdotes, los levitas, permanecieron en seco. Y todo el pueblo pasó en seco. Alabanzas al Señor. Vamos a vencer, hermanos, con su Espíritu Santo. Su Espíritu nos guiará aún más allá de la muerte. Señor Jesús, en esta mañana, alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Aquí está la iglesia, Señor. Aquí estamos con la iglesia. Te necesitamos. Te necesitamos estar llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu Espíritu nos llene cada día más y que la iglesia se renueve. Aquí está la iglesia en Garganta del Rey. Llénalo con tu Espíritu Santo. 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 Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en su nombre. Perdónenos, Señor, si no hemos distraído, si hemos estado tan ocupados en otras cosas. Pero queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos que tú nos llenes, Señor. Aleluya, aleluya. Alabanzas a su nombre. Oh, Señor. Aquí está la iglesia, Señor. Llénala con tu Espíritu Santo. Llénala con tu Espíritu Santo.
el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Renuévanos en